Continuamos con la programación y tenemos con nosotros a la empresa Weber, líder mundial en la fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores para la edificación, que tienen como objetivo mejorar el hábitat del futuro, soluciones que aumentan la calidad de vida en armonía con el entorno. Entre sus productos destacan colocación y rejuntado de cerámica, revestimiento y rehabilitación de fachadas, sistema de aislamiento térmico por el exterior, impermeabilizaciones, sellado, pegado y aplicaciones especiales, tratamiento del hormigón, recrecido y decoración de suelos y soluciones ligeras con arlita. Tenemos con nosotros a Antonio Murillo Viejo, jefe de prescripción de Zona Sur de Weber, al que saludamos. Damos paso a Antonio. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Antonio Murillo, como ya me han presentado. Soy el aparejador del Departamento de Prescripción de la Zona Sur. Y abajo tenéis mis datos por si a alguien le interesa. Al final también los dejaré puestos en la última diapositiva. Y vamos a abordar estos tres, digamos, temáticas que he considerado convenientes y apropiadas un poco. Sí. He considerado conveniente pues incluirlas en esta presentación. Vamos a ello. Bueno, básicamente ya Carlos ha referido quiénes somos. Somos la rama multinacional de fabricación de morteros del Grupo Saint-Gobain. Estamos presentes en multitud de países, como vemos aquí abajo en la diapositiva. Y en España estamos presentes con estas 12 fábricas, las cuales la más cercana a la de referencia es esta de Dos Hermanas. Bien, entrando ya un poco en materia, en este campo de los alféizares y las coronaciones de textiles, en general, pues lo que podemos aportar son soluciones en cuanto a impermeabilización y adhesión, ¿no? Nosotros en el campo de la impermeabilización de estas zonas de la obra, utilizamos una membrana cementosa flexible o mortero también. En realidad son envases morteros, se les denomina en el mercado como membrana cementosa, pero para no liar a quien pueda confundirse, son morteros, al fin y al cabo formulados a base de cemento y resina, que se aplican directamente con llana, no necesita de la subcontratación de ningún especialista, fácilmente aplicable en obra. Y como veis aquí, bueno, viene envasado en un saco. Se puede armar con malla para garantizar el rendimiento del material, que es en definitiva aporta la impermeabilización. Y en definitiva, bueno, es fácil su aplicación, es un poco lo que quería llegar. Y en cuanto a la adhesión de este tipo de piezas, pues nosotros recomendamos por un lado, en el caso de las piezas más porosas, por el hecho de estar colocadas en fachada, los adhesivos con clasificación C2TS1, bueno, ya por sí altamente deformables, para piezas de piedra artificial o piedra natural en general, y los S2, los muy altamente deformables, pues fundamentalmente para hormigón polímero, por la composición del mismo, porque así además sus propios fabricantes lo recomiendan. Y en general para sellados de este tipo de piezas utilizamos como evolución de las masillas de poliuretano, pues utilizamos un polímero MS que bueno, que no deja de ser una evolución en cuanto a elasticidad, resistencia a la humedad, etc. Aunque no es, digamos que no es lo recomendable ni por la norma, ni siquiera por nosotros, sí que es verdad que no se puede eludir la existencia de los diseños actuales que hacen, como veis aquí abajo en las fotografías inferiores izquierdas, veis que al final pues lo que se trata es de hacer envolventes continuas y prolongar el mortero de los paramentos verticales por los horizontales. En definitiva, esto no es una buena solución constructiva y tarde o temprano dará la guerra correspondiente. Pero como es verdad que es algo que nosotros no podemos eludir, en lo que sí podemos colaborar es en minimizar o retrasar el envejecimiento de este tipo de zonas. ¿Cómo lo hacemos? Pues
colocando, como vemos en la fotografía, en la imagen aquí número 2, un impermeabilizante parecido al anterior, pero sin resinas para favorecer la adherencia del mortero posterior. Y por último, en la imagen número 4, protegerlo con un hidrófugo de superficie que en definitiva retrase la absorción de suciedad. Aquí arriba, como veis un extracto del HS en el cual precisamente se habla de la obligatoriedad de colocar este tipo de piezas de protección. Sí. Vale. En este siguiente apartado, básicamente me he centrado un poco ya, digamos, en fin, de alguna manera relacionándolo con el evento en cuestión en el que estamos, pues con la parte, digamos, de aislamiento térmico del frente forjado, que no es de hecho la solución perfecta, la cual hablaremos a continuación con los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, pero sí contribuye a minimizar el puente térmico con el material que ahora os presento. Se trata de un mortero termoaislante formulado mineral, formulado a base de cal y bolas de Porespán, que se puede proyectar con máquina o bien a mano, con lo cual, al igual que el producto anterior que explicaba, es un material que en obra lo puede aplicar la misma subcontrata de albañilería sin necesidad de entrada de una subcontrata especializada en ello. Como veis, tiene una conductividad bastante baja, de 42 milivatios, teniendo en cuenta que se trata de un mortero, muy similar a la de otros productos aislantes, y por supuesto cumpliendo con la condición de material aislante, que para los cuales pues la conductividad límite está en 60 milivatios, digamos que por debajo de la cual un material se considera material aislante, valga un poco la redundancia. Aquí vemos unas fotografías a mano izquierda, donde vemos algunas obras en las que ya se han aislado los puentes de, bueno, cantos de forjado y pilares. En el caso de que seguramente sea la mayor parte de ellos, de que el canto del forjado esté lo suficientemente liso por el encofrado correspondiente, pues sencillamente aquí en la imagen del centro vemos un rodillo con básicamente un puente de unión para convertir la superficie lisa del canto del forjado en rugosa, que es la función que debe hacer el puente de unión. En el caso de que circunstancialmente nos encontrásemos un forjado muy rugoso, no haría falta tal producto. Abajo he puesto también unas imágenes de proyección del propio mortero en techos, porque de esta manera también podemos contribuir por el interior de la vivienda a seguir minimizando, de hecho, dicho puente térmico, aparte de por el exterior. El caso sería el mismo. Normalmente en este tipo de casos en techo sí que es conveniente proyectarlo por la facilidad de aplicación. Bien, entrando ya en el campo de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, y para los que, bueno, todavía sean un poco profanos o no hayan oído hablar de esto mucho y tal, básicamente resumir que el aislamiento exterior no es más que un traslado del aislamiento interior de la cámara al exterior con una fijación química y mecánica y un revestimiento decorativo que decora la fachada y a la vez protege el aislamiento. De esta manera, con este traslado, básicamente, pues la verdad es que conseguimos bastantes ventajas. La más conocida quizás sea la eliminación perfecta de los puentes térmicos, pero aparte se gana en confort, en mejora acústica según el tipo de solución que implementemos, se eliminan todo tipo prácticamente de condensaciones, se aprovecha el colchón térmico, lo que denominamos inercia térmica del soporte a nivel de calefacción fundamentalmente, y bueno, en definitiva prácticamente todos son ventajas con este tipo de soluciones. Aquí vemos alguna imagen de una termografía que ilustra básicamente por dónde se escapa la energía de la calefacción interior, y también a la derecha
vemos los puntos fríos del interior de la vivienda, los puentes térmicos, cómo proliferan los microorganismos de ese cambio térmico. Bueno, a nivel normativo, básicamente unas puntualizaciones básicas, ¿no? Aquí vemos abajo en la diapositiva, pues básicamente los espesores en los que actualmente con las exigencias del Código Técnico nos estamos ya moviendo, ¿no? Sea obra nueva o rehabilitación, pues nos movemos en esta zona de Sevilla y alrededores, que es zona climática B, pues nos movemos en espesores, en esa horquilla que vemos, según se trate de un tipo de obra u otro, entre 60 y 90 centímetros. En fin, de lo que se trata básicamente pues de consumir el menor número de recursos, lógicamente, y avanza en eso el HE, que es el documento que más veces ha cambiado en ese sentido. En cuanto a la protección contra incendios, todos los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, como vemos aquí a la derecha, el cuadro en rojo, cumplen con el requisito, según los eurocódigos que vemos aquí en el centro, BS3D0, en cuanto a contribución al fuego, humos y gotas, todos cumplen con esas exigencias, como no podía ser de otra manera, porque si no, básicamente podrían salir. En cuanto al comportamiento al impacto, nuestros sistemas se centran en las dos principales categorías, que son las más exigentes en este sentido. Bueno, básicamente un poco según el tipo de grano del que dotemos al sistema de aislamiento térmico, pues tendrá una categoría 1 o 2, pero en definitiva son las más exigentes en cuanto al ensayo correspondiente de impacto de la bola de acero, y en ese sentido podemos colocarla en cualquier parte de obra, sobre todo en los sitios más vulnerables, con toda tranquilidad. En cuanto a los materiales aislantes, bueno, aquí hay un pequeño repertorio, hay alguno que otro más, pero fundamentalmente son estos que vemos aquí. Las placas de Porespan, tanto la tradicional como la impregnada con grafito. Vemos en negrilla las diferentes conductividades térmicas, el mortero termoaislante al que hemos hecho referencia anteriormente con los cantos de forjado, las lanas minerales, que tenemos tanto lanas de rocas como de vidrio, y la placa de corcho natural. Bien. Bueno, entrando ya un poco en cómo se ejecutan y ofreciendo una serie de imágenes aclaratorias de cómo se ejecutan este tipo de sistemas, este es uno de ellos, es el que se utiliza como material aislante, el mortero termoaislante al que venimos refiriendo. Aquí vemos una nueva imagen a la que ya anteriormente hago referencia aquí a que sí que aporta por su masa, aporta una mejora acústica al cerramiento, que para un ensayo de 4 centímetros de material aislante suma 3,5 decibelios a ruido aéreo. Vemos también aquí abajo que aparte de cumplir con la categorización 1, sí que vemos a efectos reales cómo triplica el valor de una solución con placa de Porespan, que a continuación veremos, en cuanto a resistencia al impacto. Bueno, el procedimiento es el siguiente. En la parte en contacto con el suelo se coloca el mortero que anteriormente hemos visto, la membrana cementosa, que básicamente lo que hace es una función de protección en cuanto a la absorción capilar del material aislante, con lo cual se deterioraría y dejaría de cumplir su función de material aislante, aparte que con el tiempo un poco, como he dicho anteriormente, se deterioraría y daría problemas pertinentes. En cuanto a la aplicación, lo primero que hay que hacer, como siempre en cualquier aplicación de mortero, es fortalecer los puntos singulares. Los cantos de forjado he puesto aquí a modo de ejemplo, pero realmente todo lo que son contornos de huecos en cuanto a dinteles y vértices de los mismos, y posteriormente se procedería a la proyección del mortero. Se puede proyectar hasta 8 centímetros de espesor, aunque sorprenda es así por su ligereza, y posteriormente, pues, una vez proyectado y regleado, se fortalecería superficialmente con la malla correspondiente y los tacos de fijación, y posteriormente se revestiría con
esta es una de las opciones con las que se revestiría, con un mortero de cal. De hecho, puntualizar que es la única solución de SATE que admite un mortero de cal como acabado en cualquiera de sus variantes. Y la otra opción que tenemos es la del mortero orgánico, ¿no? Previo tratamiento con un mortero polimérico armado con malla en un espesor aproximado de unos 4 o 5 milímetros y la posterior imprimación y el revestimiento orgánico correspondiente, del cual existen estas variantes con distintas granulometrías, cuyo comportamiento ante fisuras es bastante, diría casi perfecto en este aspecto. Hay diferentes tipos de acabado, unos con resinas acrílicas, otros con resinas de silosano o silicato. En función de las circunstancias del edificio en la que nos encontremos, pues podremos decantarnos por cualquiera de ellas según su grado de exigencia. Perdón. Y por otro lado están los sistemas basados de aislamiento térmico por el exterior basados en placas prefabricadas. Como vemos aquí, se utilizan tanto la placa de EPS en sus dos versiones como la de las lanas minerales también en sus dos versiones. ¿Diferencia entre ambas? Pues básicamente que las lanas minerales aportan mejoras en cuanto a protección contra incendios e incremento de decibelios a sumar al cerramiento correspondiente. De manera que la placa de EPS pues no aporta este tipo de características. El sistema de ejecución, básicamente la sistemática en el zócalo es la misma, ¿no? Se coloca una membrana impermeabilizante a modo de protección para absorción capilar del material aislante. Se coloca un perfil de arranque para poder aplomar las placas prefabricadas. Se colocan las mismas si el soporte es un soporte de fábrica de ladrillo mediante este cordón perimetral y esta pellaje intermedia que permiten absorber una mínima irregularidad del paramento. Si fuera un soporte plano, lo haríamos mediante el método de doble encolado, encolando el soporte y la placa prefabricada, pero este es el sistema que contempla la evaluación técnica europea que lo ampara para este tipo de cerramiento. Se fija mecánicamente mediante un taladro y una fijación de espiga, que a su vez también contempla una serie de variantes de ella. En el caso de como vemos aquí, concretamente en el caso de las lanas minerales, concretamente en la de vidrio, para aumentar, digamos, la presión de la cabeza de la espiga sobre la lana, se le acopla esta arandela de fijación que hace esta función concretamente. La lana de vidrio tiene una virtud importante también, es que permite hacer paramentos curvos, pero su densidad es menor y por eso se protege de esta manera. La lana de roca no haría falta esta cuestión. Y en cuanto a todo lo que son puntos circulares que vienen recogidos en el sistema, pues existen perfilerías que ahora a continuación también veremos, perfilerías para la preparación y protección de todos estos puntos singulares antes del extendido de la capa posterior del mortero polimérico. De esta manera protegeríamos aristas, dinteles, juntas de dilatación, etc. A continuación extenderíamos la primera capa de dicho mortero. Dicho mortero es un mortero compuesto de cemento y resina, con lo cual la adherencia a la placa de Porespán es perfecta. Se armaría con una malla de fibra de vidrio de 160 gramos, que es la malla adecuada para este tipo de mortero por la granulometría del mismo, y se protegería de nuevo con una nueva capa exactamente igual que la anterior. Esta capa sería la que se quedaría ya totalmente preparada para recibir en un primer lugar la imprimación correspondiente para regularizar la absorción del mortero cementoso y posteriormente ya acabaríamos con el mortero orgánico, que tiene las variantes que anteriormente explicamos en el otro sistema. Menos usuales, pero también es importante saber que existen tratamiento térmico por el exterior desarrollados para cuando lo necesitemos.
Los basados en placas de corcho natural como material aislante para cuando tengamos, pues bueno, queramos minimizar la huella de carbono, tengamos proyectos ligados a sellos medioambientales, es normalmente para cuando al final se recurre a este tipo de solución más eficiente. Hablamos un poco en cuanto al consumo de recursos de la materia prima, del material aislante. Al final el comportamiento es prácticamente similar. El sistema flexible, que lo utilizamos con un mortero de adhesión libre de cemento para soportes que tengamos metálicos o de madera, que son los que en principio están sujetos a ser más deformables. Y para adaptarnos a dicha deformabilidad, pues lo que hacemos es que adherimos las placas con este tipo de morteros libres de cemento, solamente con resina, que absorben este tipo de movimiento con mayor facilidad. Y por último, hay un sistema específico que contempla como acabado la cerámica. La cerámica está, digamos, limitada también, lógicamente, porque el sistema está ensayado previamente por las entidades que, digamos, que nos auditan. Entonces, la cerámica tiene unas limitaciones, pero el sistema como tal admite este acabado cerámico. En cuanto a los accesorios y complementos que forman parte del SATE, el SATE no es algo que se pueda o que lo pueda uno hacer como le va un poco de gana o haciendo los cambios que le parecen oportunos. El SATE, cada SATE tiene su evaluación técnica europea y por ella debemos regirnos. Y todos estos accesorios que vemos aquí forman parte del mismo. Algunos son más usuales, más repetitivos en todo y otros menos, pero todos son, en definitiva, todos aportan su granito de arena a la perfecta ejecución del. Y tenemos las espigas, a las que ya hemos hecho referencia, el perfil de arranque que también, perfiles varios a los que también hemos hecho referencia, para las esquinas, a modo de goterón, para resolver el goterón de los dinteles, las juntas de dilatación, el perfil lateral para cuando se termina un canto y no existe una continuidad del SATE posteriormente, las diferentes mallas según el tipo de mortero de que tratemos, las cintas precomprimidas para evitar el contacto del SATE con elementos rígidos que puedan provocar fisuraciones. Y por último, digamos, un repertorio de diferentes tipos de anclajes con ruptura de puente térmico para bueno, pues utilizarlo según las necesidades que tengamos y los diferentes elementos que tengamos que anclar a la fachada. Bien. Aquí algunos ejemplos de tipologías constructivas. Afortunadamente, la verdad es que ya llevamos un repertorio importante de obras realizadas y hay que dar gracias por ello y a las empresas que han confiado en nosotros. Aquí básicamente a modo de resumen una serie de obras a modo de tipología constructiva. Aquí vemos una vivienda unifamiliar, en este caso es una rehabilitación, podría ser una obra nueva. Esto es un hotel, ¿vale? Para que veáis un poco que prácticamente todas las tipologías constructivas admiten este tipo de soluciones. Esto es una rehabilitación de una barriada del Parque Público de la Vivienda de la Junta de Andalucía, en Cádiz. Esto es una promoción de obra nueva, ¿vale? De una promotora de las actualmente conocidas. Esto es una comisaría, concretamente en Vélez, Málaga. Esto es un colegio, ya, para que veáis un poco que prácticamente hay multitud de tipologías. Esto es una vivienda pasiva, en este caso con placa de grafito, como la de EPS anterior, pero la que hemos comentado pues, es que tiene menor conductividad térmica. Bueno, y esta básicamente la pongo aquí un poquito por romper un poquito el hielo para aquellos un poco que consideran que los espesores que barajamos son un poco altos. Bueno, esto es una obra en Suiza. Veis aquí el operario a mano derecha y la dimensión del panel de lana de roca, ¿vale? Y simplemente, bueno, ponía un poco a modo ilustrativo. Por último, y aprovechando un poco que la ponencia, pues referir un poco el resto de soluciones y servicios de que disponemos y que pueden ser de utilidad, lógicamente.
Como al principio también ya Carlos se encargó un poco de resumir las soluciones que tenemos, pues básicamente con esta diapositiva amplío un poco las soluciones que tenemos. En principio todo lo referente a los adhesivos cerámicos en general. Veis aquí también las láminas cerámicas que actualmente están de moda, que son a las cuales hay que prestarle especial atención en cuanto a la elección del adhesivo correspondiente y la ejecución del mismo. Todo lo referente al campo de los revestimientos continuos, de cal, estucos de cal, sistemas antifisura, etcétera, más allá del SATE, lógicamente, que hemos explicado. En el campo de las impermeabilizaciones, pues todo lo que son piscinas, tratamientos de humedades en sótanos, humedades por capilaridad, fundamentalmente ligadas a edificios antiguos, sistemas de impermeabilización con membranas de poliuretano. En el campo de la reparación de hormigón, pues todo lo concerniente a ello en cuanto a los reparadores y en cuanto a materiales también de anclaje para circunstancias también adversas. Y en el campo de los pavimentos, pues desde pavimentos continuos cementosos, tanto industriales como con usos de parking, como vemos en las imágenes, suelos de calefacción radiante, con morteros constructivos, decorativos, y en el campo de la resina, pues todo lo concerniente a morteros a base de resinas epoxi o poliuretano, con utilidades en industria y en ambientes de todo tipo, ¿no? Desde más usuales o decorativos, como más exigentes, como industrias alimentarias o de cualquier tipo de fabricación de otro tipo de productos. En cuanto, bueno, aquí tenéis básicamente en cuanto a los elementos de diseño, pues se dispone en nuestra página web de todos los detalles constructivos y objetos BIM, también en las plataformas de mayor uso. En cuanto a los bancos de precios, estamos presentes en las plataformas de mayor difusión en el país, como veis aquí, totalmente Presto y Cipe, también ITEC. En todo lo referente a los SATE que hemos venido comentando, pues todos están dotados de su evaluación técnica europea y de su documentación medioambiental correspondiente, que requiere en un momento dado para algún proyecto con sello medioambiental. Os presento aquí brevemente esta pequeña herramienta de cálculo de transmitancia térmica, que es fácil de manejar, da el resultado en aproximadamente 5 minutos y no exagero, y te emite un informe de aproximadamente unos 6 o 8 folios, creo recordar, 8 a 4, muy bien detallado, que aparte del cálculo de la transmitancia térmica, te aporta la solución correspondiente al cerramiento de que se trate, y la verdad es que, bueno, pues te puedes sacar de un apuro en un momento determinado, con poco inversión de tiempo. Estamos también presentes en los programas, en el programa C3X, ya más que conocido, con un plugin que se descarga y se adhiere al mismo programa y te aporta una solución al mismo, con todas las soluciones del grupo. Y posteriormente, bueno, el grupo Saint-Gobain tiene también un programa propio homologado por el Ministerio que se llama SF6, un software avanzado de verificación energética que utiliza como motor de cálculo EnergyPlus, para que, bueno, esté un poco a vuestra disposición también y lo conozcáis. En cuanto a la asistencia técnica, pues podéis contar conmigo, con el resto de mis compañeros, tanto a nivel de proyecto como a nivel de asesoramiento en obra, cuantas veces sea necesario, para evitar cualquier tipo de, en fin, para que en definitiva queden todos los detalles atados. A nivel de proyecto, aparte de todo lo que he comentado anteriormente, podéis contar conmigo en cualquier momento para todo lo que sean soluciones de proyecto, unidades de obra, detalles, etcétera. Contamos o colaboramos desde hace ya bastante tiempo, esto es importante, con las empresas, con muchas de las empresas más serias que hay en este sentido. De hecho, tenemos desde 1992 esta asociación de las mismas, tanto a nivel de fachada como de suelo, para, digamos, en definitiva, pues tranquilidad de muchos usuarios. Y nada más, en principio, pues nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Y aquí os dejo también mis datos de nuevo y mis formas de poneros en contacto conmigo. Y bueno, pues espero que
haya servido, aunque sea de algo, este ratito. Y por mi parte, pues nada más. Dar las gracias al colegio. A partir de mañana estaré también en el stand que tenemos ahí en Plaza Nueva. Y nada, muchas gracias y buenas tardes.